yo les digo a mis alumnos, la escultura son opuestos, espacio y volumen, como el sí, el no, la vida, la muerte, la luz de la oscuridad. Son complementarios, pero en mi caso no invado el espacio, nada más lo corto, lo modelo, no lo invado, y en este caso son tan importantes las caras de adentro como las caras de afuera. Cuentan mucho en la lectura de la propuesta de la escultura. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la escultura monumental? Es que habría que empezar hablando del espacio ocupado y del espacio desocupado. Y yo digo que la línea del horizonte es la frontera entre el espacio desocupado y el espacio ocupado. Y es ahí donde todo pasa. Pero en esta línea de horizonte, las horizontales se embarran literalmente al horizonte y por eso no cuentan. Las verticales son las que tienen presencia. Ese es el origen de la escultura monumental. Y la escultura monumental arranca con los menires. Es la primera intervención que hace el hombre en el espacio con una intención de provocar emociones. Es el antecedente más antiguo. Que de ahí vienen pues los minaretes, las estelas, los obeliscos. Los obeliscos y todo. Sí. Pero también está el antecedente de que antes de esto nos impactan ante nuestra escala los árboles, por ejemplo. Los tótems de Canadá, pero siempre la escultura. Pero además hay otra cosa muy interesante. Y se le he preguntado a amigos arqueólogos y antropólogos y no me han sabido qué decir. Les digo, es que en la antigüedad la escultura nació monumental y de alta calidad. ¿Por qué? Entonces no tienen explicación. Sí. En todas partes del mundo nació monumental. Aquí lo más antiguo fueron las cabezas olmecas, son monumentales. Claro. Y ya no digamos pues los moais en la isla de la Pascua, los budas enormes de Afganistán, los de China, las esculturas por supuesto las de Egipto. Y nada más la única horizontal es la esfinge. Es muy antigua, pero 70 metros como por 20 de altura. Pero todos son la verticalidad. Como una especie de idea de axis mundi, ¿no? Como la idea de conectar tierra y cielo, tal vez. Pero también la vertical es más impactante que la horizontal. No es lo mismo 4 metros horizontales que 4 metros verticales. Claro. Es que la horizontal se embarra en la línea del horizonte. La vertical es el éxito que tiene un objeto ante la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad tiende a aquietar, a pegar y a horizontalizar todo. Posiblemente las esculturas que usted hace no se podrían hacer en ningún otro material por las posibilidades estructurales del metal, ¿no? Soldado. El material, el acero, me da la resistencia que necesito para realizarlas. Si la escultura se hace o a partir de los materiales o a partir de ideas. Yo parto de ideas y el material es circunstancial. O sea, ópticamente las piezas parecería que están sin soporte, casi que nada más se encuentra en una arista, ¿no? Hay un truco, yo siempre he dicho que en el arte hay que tratar de esconder el truco hasta donde se pueda. Y si no se puede esconder, hay que hacerlo evidente. Y sí, ciertamente solamente el acero daría esa precisión, ¿no? Sí. No, además, ya también cuando yo empecé a trabajar ya profesionalmente, pues empiezo a descubrir que hay soldadura que le llaman de alta resistencia y que la soldadura de alta resistencia tiene muchísima mayor capacidad, 4, 5, 6, 7 veces más que la que yo utilizaba. O sea, eso me trae a la mente que hay una diferencia radical entre su trabajo y el trabajo de otros artistas que trabajan la lámina o el acero, porque digamos que usted no tiene una estructura interna oculta, ¿no? Exacto, o sea, es decir, que prácticamente que toda la escultura tiene un papel estructural. Sí, tiene que ser autosustentable y tiene que toda la parte que funciona estética y conceptualmente, al mismo tiempo técnicamente está integrado. Y no se puede esconder porque no hay nada dentro. Claro. Todo es visible. ¿Cómo determina uno la altura correcta de un monumento?
Si lo podemos ver con los obeliscos en Egipto, ahí están. No tratan de imponerse, se integran muy bien. Si trato de imponer en densidad y en altura, pues resulta, como decía un amigo, hay esculturas transitables, los hay penetrables, pero las hay estorbables. Estas son estorbables. ¿Sí? Entonces, resultan eso, un estorbo, molestan, se vuelven agresivas. Son un insulto, son una ofensa. Que es un poco la debacle de Sebastián, ¿no? Que tiene una hipertrofia de las cosas, que las hizo demasiado grandes, ¿no? Bueno, es que ahí entre más grandes cobra más, entonces esa es la cuestión, ¿no? Es económica. Ya. Hablemos un poco de color. Bueno, habría que empezar primero, como yo les digo a mis alumnos, el color en escultura se da de dos maneras. El color del material, cuando se respeta el color del material, y la otra, cuando el color se agrega sobre el material. En el caso de los aztecas, los teotihuacanos, era muy importante el color porque era simbólico. Uh-huh. La piedra era el soporte porque es un medio, es un material estupendo para soportar la intemperie. Uh-huh. Ahora, si yo voy a poner color en la escultura, va a ser para complementar la lectura de la propuesta. La escultura blanca de la que hablábamos hace un momento, que está en el museo, ese cuadrado, tenía que ser blanca porque el cuadrado puesto en esa posición ya es muy dinámico. Calado es muy espacial. Suspendido era su lugar y el blanco es el color más ligero. Entonces tenía que ser blanca. No había otra opción. No puedo decir, voy a hacer una serie, voy a hacer unos rojos, unos azules y unos fluorescentes. Porque no. Eso demerita el trabajo. Tenía que ser blanca y no hay de otra. Decía Calder, y esto lo dijo por los móviles, el color más rápido es el rojo. Y tiene razón. Si hacemos una lectura, y el negro es el más pesado. En todos los móviles, en donde maneja el móvil y el estábil al mismo tiempo, el negro da quietud, da peso y el rojo da movimiento. La lectura que yo les doy a mis alumnos del sol rojo que está fuera del Estadio Azteca es que esto que son como tres patas que sostienen la escultura, que son parte de la escultura, son negras. Y el círculo, que es una manera, una forma inestable, no sabemos si va a subir para acá, para allá, tiene una flecha atrás para que esté flotando. Y la pinta de rojo para que se mueva hacia el frente. No se está moviendo ni para arriba ni para... No, va al frente. Conceptualmente hay movimiento y hay quietud. Entonces, el color sí nos da una lectura. Una de las grandes aportaciones de Luis Barragán a la escultura es que lo que él hizo fue independizar los muros de la arquitectura y en ese momento se convirtió en escultura. Me refiero al de Arboledas, ese prisma rectangular blanco. Eso fue lo que hizo, independizó un muro, lo jaló, le dio proporción y lo convirtió en escultura. Y esto lo hizo antes de que Richard Serra usara sus famosos rectángulos de acero. Porque es verdad que en México existía minimalismo y land art antes de los años 60, o sea, desde los años 50, pues está todo esto que está ocurriendo en el Pedregal, en Ciudad Universitaria, que es esculpir el paisaje. Y también el Eco es un ejemplo, también el muro amarillo que tiene Matías Gates tiene un poco este mismo fenómeno, ¿no? Sí, bueno, los términos minimal y barroco podríamos decir que dentro de la historia del arte son conceptos muy nuevos. Pero sí, yo creo que estos ya estaban entendidos desde la época prehispánica. Por ejemplo, las pirámides de Teotihuacán, tal y como las vemos, son totalmente mínimas. En contraparte, podemos ver los retablos de Mitla, que son extraordinariamente barrocos. Los términos son nuevos, las expresiones son antiguas. Cuando uno habla del arte abstracto, geométrico en el continente americano, no sé, los neoconcretos en Brasil, el minimalismo en Estados Unidos, el cinetismo en Venezuela y en México el geometrismo, lo que me
hace pensar es que sí es un lenguaje abstracto, geométrico, pero que está más cercano del barroco que del minimal. Es decir, en México tenemos una tendencia a elaborar complejidades plásticas. A mí particularmente me está gustando, me estoy identificando más con la reducción de la forma. De hecho, los bronces que voy a presentar son estos, es una reducción de la forma. Cuando veo colegas escultores que hacen escultura, los veo con formas muy rebuscadas. Y yo creo que mucho de la escultura geométrica de la que hablas, yo siento que es porque los recursos de la escultura les cuestan trabajo. Y entonces hay que poner. Y entonces se abarrocan, pero por esa razón. Las torres de Teite son prismas isósceles triangulares y son de una sencillez extraordinaria y son, una de las obras de arte maestras del arte universal, yo no diría nada más de México. Cuando yo era muy niño, tenía 6, 7 años de edad, mi padre no se daba cuenta, pero yo tomaba sus libros de Suma Artes. Había 3 volúmenes que me gustaban mucho, pero además yo los escogí, o sea, él no me los dio. Eran el número 3, que era Egipto, el número 4, que era Grecia, y el número 10, que era el arte prehispánico. Cuando yo tenía 10 años de edad, mi hermano mayor que yo, 12 años, él me llevó al Museo de Antropología cuando estaba en la calle de Moneda. Me impactó, y esa experiencia yo creo que me marcó mucho. Entonces, ¿empezó usted en San Carlos primero? Inicié la carrera, pero rápidamente me desilusioné porque no era lo que yo esperaba. Y después de algún tiempo llegó Ernesto Leffel, que es un estupendo diseñador gráfico. Fue el que trabajó con Lance Wyman en el 68 y lo adopté como maestro. Y él me prestaba libros, me dejaba ir a su despacho y yo le decía que quería ser diseñador gráfico. Y después en alguna ocasión me dijo, mira, si quieres ser un buen diseñador, tienes que manejar la geometría en 3 dimensiones. Te sugiero que te vayas a los talleres de escultura de San Carlos. Así fue como entré a la escultura. Es curioso que mencione Lance Wyman, porque Lance Wyman, siempre que hacía un proyecto de diseño gráfico, pensaba en que en algún momento eso iba a llevar a aplicaciones en 3ª dimensión. Sí, por ejemplo, el logotipo de Todo, de la tienda de Todo, se llevó a un nivel escultórico monumental. Hay como un descubrimiento fundamental que usted hace, que es encontrar este cubo seccionado, que no sé si tenga un nombre, que es un poco como la estrella de David. Lo que más me fascinó era todo aquello que tuviera efectos ópticos. El Museo de Arte Moderno tuvo una época de oro. Digo época de oro por la cantidad de presupuesto que tenía. Se podían hacer grandes exposiciones y era una tras otra y de muy alto nivel. Y las exposiciones que más me impactaron fueron las de Vasarely. Y entonces yo inclusive empecé a trabajar con ese tipo de cuestiones de tipo óptico. Y esto lo tenía yo tan en la cabeza que cuando empiezo a investigar de escultura, descubro que las esferas blancas de Takahashi algo tienen de efecto óptico. Hay un punto de vista en el que se ven esferas completas. Se desplaza uno en el carro y de repente se desintegra y resulta que están seccionadas. Lo mismo pasaba con la de Bayer. Es un muro, el muro articulado se ve como plano y lentamente lo va viendo uno de perfil y se convierte en una línea zigzagueante. Y entonces estas cosas me gustaban. También la de Ángela Gurría, que son como 2 cuernos, uno blanco y uno negro. Cuando iban al periférico, uno de los 2 tapaba exactamente al otro y luego parecía como que se desfasaban. Parecía que era como el mismo, pero salía atrás. Yo diría que esas 3 nada más son las que más me impactaron, pero llegué a pensar que eso era superable. Pensando, por ejemplo, en la pieza que está en la exposición del museo, ¿se pensó que como una pieza fija o la pieza gira? Me gusta cómo está presentada, pero si tuviera más recursos, me gustaría tal vez ofrecerla con un motor que estuviera girando
una vuelta cada minuto y medio o cada 2 minutos, muy lentamente, para que se vaya transformando. La otra opción es que el espectador la transforma con su desplazamiento. De hecho, tengo una que se llama calidoscopio. Esa la presenté con motor hace algunos años en el Museo de Arte Moderno. Es que es muy interesante cómo la silueta se transforma con un grado que uno se mueva, ya empieza a desdoblarse y a convertirse en otra cosa, ¿no? Sí, y es que por eso las pinto de negro. Las pinto de negro porque quiero que el negro sea sinónimo de la masividad y el espacio es sinónimo de luz. Qué curioso el concepto de una sombra tridimensional. Sí, porque el objeto es tridimensional y su proyección, la sombra, es bidimensional. Y yo siempre he dicho, pues esta escultura es como una sombra de 3 dimensiones.